Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Oed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En febrero, si Dios lo permite, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, que lo único que pretende es traer mediante un formato de entrevistas con un solo tema en una sola hora con nuestros invitados, traer diferentes temas que inviten a la reflexión y al crecimiento ciudadano. Esa es la pretensión nuestra. Nosotros en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, jamás le diríamos por quién votar, tampoco, somos respetuosos, es usted quien decida, pero sí le rogamos por favor que se informe adecuadamente para que no lo sorprendan y después, una vez que está tomada la decisión, nos damos cuenta que cuando algunos llegan al poder, llegan a servirse con cuchara grande para el grupo de amigos que les pusieron los colones y los dólares nada más. Usted nos escucha por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica y en el mundo entero estamos por medio de nuestra página de Facebook. Si usted tiene que cambiarse, puede escucharnos en nuestra página de Facebook. La dirección muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, para que nos escuche en cualquier parte del mundo
con solamente darle clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado. Usted nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, amigos, Costa Rica, tradicionalmente percibida como un oasis de estabilidad democrática en Centroamérica, enfrenta, y para nadie es un secreto, enfrenta actualmente un escenario complejo. Mientras el crimen organizado y las redes del narcotráfico consolidan su presencia, se observa lo que algunos expertos llaman el retroceso del Estado en áreas claves de seguridad, inteligencia y presencia institucional. Esto plantea preguntas profundas sobre capacidades estatales, estrategias de seguridad pública y bienestar social. El licenciado Welmer Ramos González, economista, exdiputado, exministro, ha analizado este fenómeno desde una perspectiva económica, institucional y social, argumentando que ciertas decisiones recientes, como el repliegue de operativos de seguridad en puntos estratégicos, han terminado favoreciendo grupos criminales y debilitando la respuesta del Estado frente al narco. Hoy conversamos sobre esta realidad y su impacto en la sociedad costarricense, entendiendo que la seguridad no es solo una cuestión policial, sino también una pérdida o ganancia de capital social y económico en el país. Sin más, le damos la bienvenida al licenciado Welmer Ramos González. Don Welmer, gracias por atender nuestra invitación. Es un gusto compartir con usted. Muy buenos días a usted, don Edgar, y a todos los que nos escuchan, para hablar de un tema que es importante y hay que plantearlo como bien usted lo plantea. Es la preocupación de que hay un problema serio que es el narco, que ha estado presionando al mundo entero con la droga, con los capitales que pretende legitimar, y que eso tiene efectos no solo en la salud, sino que tiene efectos económicos muy serios. Y entonces es desde esta perspectiva que nosotros vamos a ver algunas acciones que se han tomado, y la motivación puede ser cualquiera, puede ser una motivación para economizar plata o acciones porque las personas que dirigen esto tienen poco conocimiento, no se dejan asesorar o cualquier otra razón. Aquí no estamos echando culpa, sino que lo que estamos viendo son hechos que han sucedido que generan una enorme preocupación, porque generan espacios para que el narco avance y lo que usted dice, como que el Estado se retrocede en sus acciones, y eso sí que nos preocupa enormemente. Don Welmer, para entrar en materia, ¿qué entiende usted por retroceso del Estado en este contexto? Vamos a ver, hay una serie de acciones que se dan reales. Las motivaciones, ya dijimos, no vamos a entrar a verlas. Pero, por ejemplo, en junio del 23 fue muy debatido, y su programa hizo unos aportes grandísimos con el director del servicio, el ex director del servicio de guardacostas, cuando vimos cómo se redujo y se quitó de Bahía Drake toda la vigilancia en un punto históricamente utilizado para el desembarco y transporte de drogas, ¿verdad? Y entonces Costa Rica deja entonces abierto el mar Pacífico al trasiego de drogas, quitando un punto de control ahí, ¿verdad? Pero un año después ocurre lo mismo por el lado del Atlántico, uno por el lado del Pacífico y otro por el Atlántico, y se retira por ahí también el punto de vigilancia. Entonces se dejan espacios muy, muy grandes para la operación libre del sistema. Y eso, uno dice, esto es un repliegue del Estado, porque los grupos criminales no es que salieron ahora, es que están de hace mucho tiempo, y tanto acechan en meter droga, en meter capitales y demás por las rutas marítimas como terrestres. Pero después uno se fija, y una vez que retiran esos en el 24,
la policía de control de drogas la repliegan de los puestos fronterizos, y entonces uno ve ahí, la prensa lo pone por todo lado, como la PCD se retira de los puestos fronterizos, de los aeropuertos, de los muelles, y se pone en lugares que no son estratégicos. Entonces, pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso de mercancías al país. Y entonces, desde luego que eso da como consecuencia que haya menos interceptación de droga, que haya menos inteligencia en el campo de determinar cargamentos ilícitos, y hay una mayor libertad para las redes delictivas. Y entonces uno va a otra decisión. Ya en el 24, que también fue otra cosa debatida, se trasladó la Academia Nacional de Guardacostas, o sea, la escuela que entrena guardacostas, que estaba en Quepos, en el mar, en un entorno costero, donde puede actuar para frenar también en tiempo real el tráfico, y ahí se está entrenando a la gente en Quepos. Se pasa a Pocosí, un cantón sin acceso al mar, para formar guardacostas lejos del mar y entrenar operaciones marítimas en una piscina, y entonces eso contradice la lógica elemental de lo que es la profesionalización policial en un país que depende muchísimo del control marítimo. Pero si uno va un poco más allá y se fija en lo que dice la Contraloría General de la República en una auditoría que hizo exactamente en diciembre del 24, resulta que encontramos que el 73% de la mercancía que entra o sale por Moín no es escaneada. Ojo, el 73% de la mercancía no fue escaneada. Entonces, la mayoría de los contenedores se despacharon sin revisión adecuada, y entonces eso abre una puerta enorme a lo que es la contaminación, llamémosla, de las exportaciones, y entonces eso no tardó en aparecer allá en Europa, grandes desembarques de droga costarricense. Entonces, más aún, ¿verdad? Uno va y ve los controles aduaneros, y entonces uno ve otro informe de la Contraloría diciendo que hay un debilitamiento de los controles aduaneros. ¿Por qué? Porque hay menos personal, porque no hay una estrategia de cómo utilizar de la mejor manera al personal. Y entonces, cuando uno ve también que los ministros de Hacienda anteriores han sido férreos opositores a dotar de recursos al OIJ, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, y les han negado los recursos, y ha tenido la Asamblea que ponerles ahí un poquitico, por lo menos, para que no les reduzcan lo que ya tenían el año anterior. Entonces hay una serie de medidas que se han tomado, que han venido haciendo que el Estado retroceda en la pelea contra el crimen, y los resultados se ven. Entonces uno comienza a ver cómo aumenta la criminalidad internamente, cómo las bandas tienen ahora más fuerza y andan, se están matando a gente, y entonces por ahí decía el director del OIJ, cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado. Sí, claro. Esa es una frase de él, que nos debe llamar la atención a nosotros. Y entonces, don Welmer, una consulta para seguir en la misma línea de lo que usted señalaba ahora, que me parece muy importante. A mí me llama poderosamente la atención que las diferentes autoridades se siguen, entre comillas, sorprendiendo de la gran cantidad de armas que hay en Costa Rica, armas de grueso calibre. Un país que no está en guerra, pero que tenemos cualquier cantidad de hallazgos de armas de grueso calibre, como puede ser las AR-15 o pueden ser las armas pesadas definitivamente, con mira telescópica, etcétera, etcétera.
Decíamos en algún momento que estaba don Nogui Acosta por acá, ha estado don Mario Zamora también por acá, y otras autoridades, el señor viceministro de Seguridad Pública, el señor Steller, les hacíamos ver que nosotros recibimos muchas denuncias de las marinas de nuestro país. Hay 7, 8 marinas en nuestro país que están por la libre. Es decir, algunas empresas de seguridad privada nos han mandado a nosotros, dicen, vean los camiones que están cargando hoy aquí en tal marina. ¿Quién las revisa? ¿Quién sabe lo que va ahí? Nadie. Van cajas van, cajas vienen, nadie revisa nada de eso. No hay aduanas, no hay policía de control fiscal, no hay policía de migración para revisar a las personas, no hay fuerza pública, en fin, están por la libre las marinas. Entonces resulta que el Estado costarricense ha dejado un gran vacío en las marinas, pero me llama la atención que las autoridades se sorprenden o se hacen las sorprendidas de cómo estará entrando esto, y entonces dicen que es que mucho es el mercado negro, pero bueno, por algún lado está entrando, y ni siquiera le prestan atención a las marinas, que son grandes canales de distribución de armas, donde llega un yate a una marina, llaman a un camión, empiezan a cargar un camión forward grandísimo con cajas y nadie los revisa. ¿Cuál es la opinión suya al respecto, por favor, don Welmer? Yo no soy especialista en seguridad. Lo que sí, como yo me entero de estas cosas, son principalmente en las evaluaciones que hace la Contraloría General de la República, que es un ente muy serio al respecto, ¿no? Y claro, a veces a los gobiernos, no sé, a no le gusta que la Contraloría diga cosas, pero si hay algo que tenemos nosotros es la institucionalidad. Y entonces cuando uno ve los informes sobre el seguimiento de lo que se llama perdón, estamos en línea, sí, que aquí se fue la electricidad. Sí, estamos en línea, okay. Correcto. Ok, entonces, cuando uno ve la última auditoría que hizo la Contraloría General de la República, que salió en los últimos 15 días, 8 días, sobre aduanas, uno se encuentra que están operando de manera caótica. Dice la Contraloría que no hay una estrategia para asignación de los recursos aduaneros. Se encuentra uno ahí que no hay acciones coordinadas, que se han reducido el personal, y entonces cuando uno ve este tipo de cosas, usted puede meter la tecnología, pero si la tecnología no la están usando, como también lo demuestra estas auditorías, donde hay equipos de radio y de otros equipos de comunicación que ni siquiera se utilizan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos por la libre, pero no solo en temas de marinas, que ya hay un fallo grande en lo que es el personal para custodiar, sino en los mismos puertos. El 73% de las mercancías no se revisaron de entrada o salida. Imagínense lo que puede pasar por ahí y el contrabando que puede entrar a Costa Rica. Y entonces lo grave de esto es que tiene impactos económicos que fortalecen a los grupos criminales e impactos económicos que empobrecen a los que están trabajando honestamente en el país. Vamos a ver. Si está entrando capitales mal habidos y se están financiando con droga, pues entonces a ellos no les interesa la ganancia que deja el negocio y pueden estar vendiendo con pérdida, porque lo que tienen es una mampara para legitimar unos capitales que están metiendo. Y si además entonces y hay otro negocio a la par que sí está trabajando honestamente, pues ese otro negocio va a estar en una competencia totalmente desleal, porque no puede ofrecer las ofertas que da el grupo que se está financiando malamente, no puede expandir las áreas de negocio como lo puede hacer el grupo que está trabajando
de manera antiley o contra la ley. Entonces esto tiene efectos gravísimos contra el resto de la sociedad y va minando, va empobreciendo al país. Por el otro lado, si eso se permite, entonces los grupos que están trabajando con el lavado, con el narcotráfico y demás, toman fuerza, y cuando toman fuerza, pues entonces también se atreven a llevar acciones muchísimo más agresivas, como es esto que usted me habla de las armas, como es disputar territorios ya a balazos y en guerra plena, y si por el otro lado, como ya lo dijimos, más bien se le quitan recursos a los entes que pueden perseguirlos, entonces estamos mal. Y cuando digo se le quitan recursos a los entes que pueden perseguirlos, a la OIJ, a la Fiscalía, a la Policía Antidrogas, etcétera, etcétera, lo que le estoy diciendo que no es que lo hacen a propósito, quizá. Yo en la causalidad no puedo poner las manos al fuego por nadie. Lo que sí hay en este país es que se ha creído que recortar el Estado, que hacer pequeñito el gasto público es algo bueno. Y entonces uno ve también las otras barbaridades que están ocurriendo, que lo mismo atizan la hoguera del narco, que es cuando le quitan los recursos a la educación y principalmente a los más empobrecidos, ¿no? Y entonces se les quitan la plata para comedores escolares, le quitan el dinero a las ayudas a la gente que está en pobreza extrema de Limas. Y toda esa gente tiene que comer, tiene que buscar dónde se alimenta, porque no pueden vivir del aire. Y entonces están creando un caldo de cultivo para que el mismo crimen organizado siga creciendo. Y entonces dicen, pero es que ante todo la austeridad del Estado, austeridad es el ahorro del Estado, es ser responsable con los recursos públicos, pero también uno da la vueltita y dice, hay plata, sí hay plata, viera que Costa Rica tiene plata, lo que pasa es que el Estado no la cobra, y se niega a cobrarla, que es lo más vergonzoso, se niega a cobrarla. Hacienda se niega a cobrar la plata, y lo que estoy diciendo es de verdad. De nuevo, vean ustedes lo que están haciendo con Hacienda Digital, un proyecto que tenía que haber estado terminado en el gobierno anterior de Carlos Alvarado. No avanzó. En este menos, ¿va? Y entonces tiene 150 millones de dólares asignados, y en este momento irán ahí por el 25% de un proyecto que tenía que estar terminado hace 4 años atrás, y que sigue, y que Don Nogui nos dice que él iba a pedir una prórroga, nos dijo antes de salir, para que le dieran tiempo, 2 años más, ¿no? Es el proyecto que permitiría, de alguna manera, poder cobrar un poquitico mejor los impuestos, pero hay una evasión altísima, pero la evasión no es en el riquillo de pueblo. El rico de pueblo, bienvenido, está trabajando, está pagando los impuestos. No, aquí hay un 1% de ricos, pero ricos, que facturan 60,000 o más millones al año, que no pagan impuestos. Y entonces todos los años vemos nosotros que sale una lista de grandes contribuciones y no pasa nada. Salen las listas de los Panama Papers y no pasa nada. Y entonces les parece que eso es bueno. Entonces lo que estoy diciendo es, se está recortando dinero en la lucha contra el crimen, contra la ignorancia, ¿va? Que es educación. Se está recortando dinero contra la seguridad social, quitándole plata a la caja del Seguro Social por no cobrar los impuestos, por dejar una alcahuetería en las aduanas, que es un coladero de contrabando, que lo único que hace es que los contrabandistas quiebren a la gente que está compitiendo. ¿Qué decir, don Welmer, de una actividad delictiva que ha crecido mucho, como son los préstamos gota a gota, que ahora los vemos hasta con anuncios en los postes, en los lugares públicos, préstamos ya sin preguntas, llame a tal y tal lugar, o compramos su vehículo en 10 minutos, etcétera, etcétera. Estos préstamos gota a gota y la cantidad de ventas de tiempos clandestinos,
bajo las narices de la Junta de Protección Social, que ya sabemos que es un desastre lo que hay en la Junta, no hacen absolutamente nada. Entonces, por todo lado vemos nosotros en las terminales de buses en San José, donde hay una venta de empanadas, dice, vendemos tiempos, pagamos más que la Junta, vendemos Lotería Panameña, vendemos Dominicana, vendemos la de Nueva York, venden de todo tipo de loterías con estas actividades que son totalmente al margen de la ley, que no se hace nada por parte de las autoridades y está a vista y paciencia de todos. E instituciones, repito, como la Junta de Protección Social, no hacen absolutamente nada para tratar de controlar eso. Pero resulta que si un grupo de padres de familia saca un anuncito ahora con el asunto de las graduaciones, dice, gran rifa de, qué sé yo, de un fin de semana a un hotel de playa, le caen inmediatamente porque la palabra rifa no se puede usar, solamente rifas puede hacer la Junta de Protección Social de acuerdo a la ley, pero le caen al que no tienen que caerle, los demás los dejan queditos y se han hecho enormemente grandes y muy, muy, muy ricos estas bancas ilegales. ¿Qué opinión le merece respecto a esta situación que sucede bajo las narices de la Junta de Protección Social y de todas las autoridades nuestras? Bueno, y entonces cerremos el círculo. Todo eso que usted dice es cierto. Dos cosas tengo que comentar. Uno, con esa gravedad lo que necesitamos es dotar a los entes que controlan esto de más recursos, y lo que están haciendo es recortándoselo. Y cuando se los recorta el gobierno, porque así llegan los ministros a decir, es que no hay plata, tenemos que recortar, entonces no se nombran más policías, vaya a ver el faltante que hay, con sueldos que son bastante muy bajos para el nivel de riesgo que están corriendo ellos. Y el otro asunto, entonces se recorta, pero esos recortes pasan con la venia también de la Asamblea Legislativa, los propone el gobierno y la Asamblea hace ahí con timidez, porque se les metió un asunto en la cabeza a los políticos de este país, y saco de ahí a unos poquititos, pero el Frente Amplio hay que sacarlo, y habrán otros ahí que también, pero muy poquitos, que hay que destruir el Estado, que entre menos recursos se le dé al Estado es mejor, ¿ah? Entre menos recursos tenga el Estado, eso es positivo. Bueno, eso ya casi que es una religión que hicieron, cuando lo que necesitamos nosotros para salir adelante es educación, es seguridad, es inteligencia del Estado para que las actividades productivas se lleven adelante de manera en una competencia leal. Entonces, aquí eso que usted dice es una barbaridad. El otro punto que hay que decir, bueno, y entonces termino con lo que hay que decir entonces es que recortarle al Estado ya se volvió tan religión, que entonces donde sea es bueno, y no le da ni pena al ministro llegar a decir, es que no le puedo dar la plata que pide el OIJ, o no le puedo dar la plata en medio de esta crisis que pide la fiscalía, etcétera, no se la puedo dar por disputas internas o por lo que sea, pero la niegan, entonces no se puede perseguir estas barbaridades. Termina favoreciendo el crimen organizado. Me dice el compañero de cabina que tengo que ir un momentito a la cabina, don Welmer, y ya retornamos para cederle la palabra y que usted continúe con esta exposición. Les repito a todos los oyentes, hoy está con nosotros don Welmer Ramos González, exdiputado, exministro, economista, que recientemente escribió un artículo en la revista CR, un artículo que nos llamó la atención, el retroceso del Estado y el avance del narco. Es decir, donde el Estado no se mete ya, donde el Estado viene recortando, termina siendo un caldo de cultivo para los grupos narco y grupos delincuenciales de otro tipo de actividades. Así es que, si usted quiere tener el artículo, mande la palabra documento al WhatsApp 83414142. Nosotros se lo estaremos haciendo llegar vía WhatsApp, obviamente sin ningún costo, así es que quiere usted tener ese artículo para que lo lea, lo comparta y lo pueda revisar varias veces. El retroceso del Estado y el avance del narco, escrito por el licenciado Welmer Ramos González. Envíe la palabra artículo al WhatsApp 83414142.
documento o artículo, esa es la palabra que tienen que enviar y nosotros se lo haremos llegar. Vamos a la cabina. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Agradecerle a Edgar el Tocayo allá en Pérez Celedón, que dice muy interesante el programa. Definitivamente en Hacienda pasa algo muy raro, o negligencia o complacencia, pero algo está sucediendo. Ok, dice otro por acá, Vicente Ávila, dice, buenos días, los felicito, muy interesante el enfoque que le da don Welmer, no desde un punto de vista policíaco, sino desde un punto de vista económico. Cuando se recortan los recursos se está favoreciendo a los grupos narco y de contrabandistas. Ana Lucía, nos dice Ana Lucía que nos escucha en Moravia. Muy bonito el programa, muy instructivo, realmente un programa diferente que nos hace enterarnos de algunas situaciones que en otros medios no las escuchamos. Otro por acá dice, don Welmer, usted fue parte del gabinete en gobiernos anteriores. Se hablaban de estos temas, de lo peligroso de recortar recursos a los cuerpos policiales y de no avanzar en Hacienda, una Hacienda digital, como bien la dice usted. Sería interesante que usted nos comente eso. Otro por acá dice Oldemar Quesada. Buenos días, los escucho desde Cartago. Interesantísimo el tema. ¿Me podrían enviar el documento? Claro que sí, con mucho gusto. Ya lo saben, todas las personas que quieran tener el documento escrito por el licenciado Welmer Ramos, envíenos la palabra documento al WhatsApp 83414142. Un saludo para Luis Bonilla Guzmán, que siempre está atento a lo que se dice acá en Horizontes. Igualmente saludamos al doctor Eduardo Blanco allá en el hospital de Cartago. Gracias, doctor, se le quiere y se le respeta. Gracias por estar siempre en sintonía. Viene otro por acá, Robert, dice Robert, me gusta el enfoque que están haciendo. Ahora resulta que se pone en evidencia que con decisiones de tipo económico se termina fortaleciendo a los grupos delincuenciales. Bueno, vamos a retornar con don Welmer, que tenemos aquí algunas preguntas del público. Don Welmer, para que usted, si quiere cerrar la idea que anteriormente estaba exponiendo y luego que nos hable aquí de una pregunta que nos hace por acá, dice, ¿qué impacto tiene este avance en el ciudadano común? Pero le cedo la palabra, don Welmer. Sí, no, lo otro que iba a decir es que incluso el gota a gota es una situación de la gente que está manchada, ya eso lo hemos hablado en otros programas. Correcto. Pero que a partir de la ley de usura se puede ponerles una pena, y ahora sí voy a decir hasta de cárcel, porque es un delito penal. Y la ley de la usura o contra la usura determina que quien cobra por encima de una tasa de interés comete un delito penal, y entonces eso permite perseguir el gota a gota. Y lo que estábamos aquí diciendo, primero, tengo que decir que varias cartas hice yo como diputado, preocupado porque se le recortaron recursos, primero porque no se cobraron bien los impuestos, y dos, y entonces eso empujó
lo que era Hacienda Digital, hacer una transformación de Hacienda para darle las herramientas electrónicas, digitales y demás, y actualizar las aduanas y actualizar Hacienda y ponerla a un nivel alto. Lo que pasa es que entonces se traban las cosas. Ahí eso tendría que ser todo un programa nuevo, pero yo di la pelea en ese sentido y puedo mostrar la evidencia de lo que hice. Ahora, lo grave de esta situación del narco es que el tipo de cambio se nos va para abajo, porque entonces esas actividades son altísimamente rentables. Inundan el mercado con dólares, correcto. Claro, y entonces lo que aquí hay se llama crimen organizado, y cuando estamos hablando de crimen organizado es que está utilizando las técnicas más avanzadas para lavar sus capitales, para mostrar que las cosas están permitidas, ¿verdad? Y entonces entran los temas de la competencia desleal, alguien que vende por debajo del costo y está ganando y está creciendo y está quebrando a los de la par. Entonces eso no se vale porque nos empobrece el país. Aquí se compran y se venden negocios y uno dice, ¿y por qué se compran y se venden y volvieron al mismo dueño? Bueno, porque es para justificar flujos de fondos, y quizá se hacen edificios y no se pide un préstamo para hacer el edificio, grande o pequeño, como sea. Entonces eso comienza a hacer la expulsión de los empresarios honestos, de las pymes, etcétera, y comienza a concentrarse la riqueza. Si se distorsiona una cosa como el tipo de cambio por la cantidad de dólares que ingresan, de todos los exportadores grandes y pequeños comienzan a ver cómo disminuye el ingreso de ellos en colones, ¿ah? Porque si el dólar antes lo vendían a 700 y ahora tienen que venderlos a 500, pues tuvieron una reducción del 20 y pico % en los ingresos, claro, y eso los pone en problemas seriosísimos. Eso que usted decía, a mí me impresiona que se compren vehículos en una hora y que se pongan hay una serie de actividades que uno ve que tienen que no son lógicas, que no son razonables, así no se trabaja, que no son lógicas, ¿verdad? Aquí deberíamos de tener mucho más cuidado con las apuestas de todo tipo, incluso los casinos, ¿verdad? Bares, etcétera, pero eso se necesita inteligencia, y inteligencia significa que tenemos que tener los equipos, que tenemos que tener los software, que tenemos que tener la inversión, pero cuando la mentalidad casi que a nivel de religión, como digo, es recortar la plata al Estado y amarrarle las manos, entonces las cosas van al revés. Mire, en el tema de la apreciación de la moneda, incluso los mismos agricultores aquí adentro sufren, y los productores internos, porque entonces ahora las cosas importadas que compiten con las que producen los mismos productores nacionales se vuelven más baratas las importadas. Y aquí más bien le han subido los precios a los insumos de los productores nacionales de esos bienes, y entonces estamos quebrándolos de una manera grosera. Eso le han llamado los entendidos la enfermedad holandesa. Cae el precio de la moneda extranjera, entonces las exportaciones legales pierden competitividad, se castiga al productor nacional y se favorece la importación, y eso sí que es dañino para perder empleos, para empobrecer un país y para quebrar al ciudadano honesto, ¿va? Y entonces lo que de esta manera no se puede uno pensar que se pueda dinamizar una economía. Y entonces, por el otro lado, cuando quiebran las actividades, ahora sí, la gente en una situación mala, entonces el narco se convierte en el principal empleador, ¿verdad? Correcto. Porque en esos negocios comienza
en esos negocios que son de lavado, que son de otro tipo, comienzan ellos a contratar gente y demás. Y entonces, no estoy diciendo en el negocio solo del narco, sino en sus propios negocios. Y entonces el narco va tomando una posición en la economía que con una cara semilavada, y uno dice, no, es porque hay un almacén o porque tiene una empresa, etcétera, etcétera, pero la fuente de competencia no es una fuente honesta. Y si no tenemos nosotros un buen servicio tributario que pueda determinar quién está haciendo riquezas de maneras aceleradas que no son explicadas en actividades honestas, si Hacienda no sirve para eso, entonces no sirve para nada. Y desgraciadamente Hacienda está dejando mucho que desear en esto. Lo otro es aduanas. Aduanas es un coladero para adentro y para afuera. ¿Y qué me dice de la Policía de Control Fiscal, que realmente se sabe muy poco de los operativos que ellos llevan a cabo? Y quitarlas de donde tienen que estar, todavía peor. Sí. Entonces, porque no pueden, porque todavía tenemos ahí algunas fijaciones mentales y voy a decirlo, de jerarca máximo de este país, que opera a partir del odio, de la división, de la crítica, de la chambonada, de todo, y entonces no quiere coordinar con nadie porque se considera súper sabio. Entonces, eso no. Por Costa Rica hay que entender que usted y yo, don Edgar, a veces conocemos de alguna cosa, pero no de todo, y necesitamos en un país del apoyo de todos, de los que saben, ¿verdad? Y ya ahí tenemos la violencia como un mecanismo en ascenso social, ¿verdad? Eso sí que es terrible. Muertes por aquí, por allá. Entre más dinero generen estas actividades, más compra de armas se darán de cualquier manera, compra de protección incluso, ¿verdad? Compra de protección, y compra del silencio institucional, ¿verdad? Entre más estén subiendo la cantidad de ingresos que ellos están generando, y entonces hay una escalada de violencia territorial, ¿o no es así? No vemos los homicidios, sí, claro. Por las disputas por las rutas y por los mercados y por las zonas de lavados, y no vemos la extorsión que se está generando, y hasta la violencia no es un efecto colateral. En estos casos es un instrumento económico, porque lo que están disputando son mercados. Y esto sí que no es pasajero, ni es que se están matando entre ellos. Don Welmer, hay una pregunta aquí de un oyente que dice, por favor pregúntele a don Welmer si ya es tiempo de eliminar una ley como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Válida la pregunta. Lo que hay que hacer en Costa Rica es poner a pagar al 1% más poderoso económicamente. Vea, si en Costa Rica, voy a poner el ejemplo, hay 200,000 que declaran el impuesto de renta, que tienen que pagar renta, solo 2,000, solo el 1% es el que vende el 82% del total de lo que se factura. Que son los que financian campañas políticas también. Sí, esos 2,000 son los que venden el 80% de lo que se factura según las estadísticas de Hacienda. Un 1%. Esos prácticamente están exonerados del pago de tributos en el país, porque hicieron a contrapelo leyes que les permiten mover las ganancias que obtienen en Costa Rica hacia paraísos fiscales, y además les permiten moverse a una zona franca a veces donde están exonerados. Correcto. Esas son cosas graves. Y cuando tenemos nosotros que el grupo que más factura, el grupo que más utiliza al Estado costarricense, no va por la libre, parasitariamente
no aporta, pero sí hay que darles carreteras, hay que darle gente educada, hay que solucionarle todos los problemas en el Poder Judicial gratuitamente, hay que darles seguridad, etcétera. Entonces se vuelven parásitos nacionales. Bueno, pero eso es lo que han hecho en leyes, y por eso, no sé, yo tenía las diferencias más grandes en la Asamblea Legislativa cuando proponía una ley para lo que era renta mundial, o lo que era renta global. ¿Cómo es posible que alguien que se gane la plata en intereses pague el 15% o el 13% de interés, y alguien que se gana la plata trabajando tenga que pagar el 30%? No entiendo. Entonces, usted decía un dicho, dígame cuál es el incentivo y yo le digo cuál es el resultado. Sí, claro. Entonces, el resultado es que entonces todo se simula que va por ahí. Y entonces, lo que tenemos es un panorama donde el Estado, por religión, todos son este neoliberalismo que ha llevado a decir que el Estado hay que hacerlo pequeño, está retrocediendo, y está retrocediendo en cosas que son barbaridades, pero que los justifican en una religión. Entonces, ¿cuál es la religión? Hay que hacerlo pequeño, el Estado es malo. Y entonces aquí hay, es más, una política renombrada, hace poco sacó un artículo que decía que el Estado no produce riqueza, que el Estado, en contra del Estado. Y yo estaba diciendo, y dice, el ignorante que crea que el Estado produce riqueza, no merece participar en la política, decía yo. Y el Estado que educa a todo el pueblo costarricense no está generando riqueza, porque la gente educada sí que tiene capacidad para producir bienes y servicios de alto valor agregado. El Estado que genera infraestructura para que se pueda mover toda la producción nacional no genera riqueza, porque si no podría haber desarrollo. El Estado que nos garantiza que los contratos se cumplen porque hay un poder judicial, etcétera, etcétera, no está generando riqueza porque me está dando a mí la confianza para poder actuar. Entonces, lo que hay aquí es que se ha llegado a querer deslegitimar el Estado, que ya lo deslegitimamos en las acciones propias de cuidar a los ciudadanos, como es en una lucha contra el narcotráfico. Viene aquí una pregunta que nos hace Leonel. Dice Leonel, primero un comentario, dice: el narco impacta en la economía local, distorsiona mercados, genera economías ilícitas y ahuyenta la inversión formal. Mi pregunta, dice Leonel, para don Welmer es: ¿qué efecto tiene en turismo y la percepción internacional esta situación de los capitales sucios, sean del narco o de algún otro tipo de actividades ilícitas? Porque la percepción de inseguridad puede afectar a los visitantes y la confianza de inversionistas. Los escucho por la radio, sigan adelante, felicíteme a don Welmer, excelente exposición. No, desde luego, yo creo que él contesta bien la pregunta. Aquí uno es el tipo de cambio va para abajo, y en parte se explica por estas actividades ilícitas. El turismo estará en serios problemas. Antes vendía $1 y recibía 700 colones, hoy vende $1 y recibe solo 500. La situación es grave. 2, con el tema de la inseguridad y la disputa de los territorios, pues el crimen, el sicariato, etcétera, ahuyenta totalmente a los turistas, no solo aquí, sino que los gobiernos están alertando a sus ciudadanos de lo peligroso que es Costa Rica, ¿verdad? Y entonces comienzan a aparecer por otros lados competencia desleal, ¿verdad? Porque podrían estar apareciendo, y digo podrían estar apareciendo hoteles que aparentemente estén llenos cuando no tengan a nadie adentro, ¿verdad? Y entonces esos pueden crecer comprando los chiquititos que están a la par o quebrando a los chiquiticos, digamos, porque ahora sí tienen ganancias que no vienen de el turismo, y comienza a haber una competencia desleal, o restaurantes que generan cosas a precios que no son competitivos para los que están a la par, pues los quiebran.
Esto es terrible cuando las cosas no se basan en la competencia sana, sino en el narcotráfico. Y lo otro, don Edgar, es que esto nos impacta valores sociales, ¿verdad? Y culturales. Antes, cuando yo, que soy clase media, baja, de siempre, digo yo, estoy diciendo mi familia, como todas las familias costarricenses, una familia trabajadora, donde teníamos lo de todo, pero lo básico, ¿eh? Y entonces éramos 8 en casa, pues sabíamos que la forma de tener una vida digna, sana, de tener su propia casa era a través del trabajo, y que eso costaba a través de la vida, ¿eh? Y que teníamos que contraer un crédito que había que pagarlo en 25 años, ¿verdad? Con ahorro y demás. Claro. Bueno, hoy esos valores sociales y culturales de pelear, por eso no ahora hay formas, ¿verdad? Supuestamente de obtener dinero fácil, y entonces los valores del trabajo, los valores de la honestidad, ¿verdad? Que antes nos decían a nosotros, las personas no valen por el dinero que tienen, valen por el honor que tienen. La palabra de ese señor vale, me decía papá. Ese señor es un señor de bien, no tenés que tener temor de él en el sentido de que te puede hacer algo malo. No, ahora resulta que se debilitan todos esos valores del trabajo, de la honestidad, de la solidaridad, de la legalidad, se tiran a la basura porque hay formas de obtener dinero fácil a través de estas actividades, y entonces ahí sí que se pierde una sociedad, cuando se pierden los valores que la sostienen, y entonces viene otro tipo de cultura, que es la cultura de la imposición, del miedo, del silencio, de callar para sobrevivir, porque aunque lo veo y si sé que la policía no actúa y demás, y yo voy y digo, eso está mal, me pueden matar. Entonces ya viene la cultura del silencio, del miedo. Denunciar se vuelve peligroso, y cuando el Estado está ausente, pues entonces es un Estado cómplice, digo yo, ¿verdad? Se erosiona todo el tejido social y la confianza colectiva, y esto es grave en una sociedad. Ahí ya una sociedad comienza a caerse totalmente, y enderezarse es dificilísimo. Sí, es que es algo bastante complejo. Nos quedan unos minutos aquí. Yo quiero recordarle a los oyentes que los que quieran tener el artículo El retroceso del Estado y el avance del narco, escrito por el licenciado Welmer Ramos, pueden enviar la palabra documento al WhatsApp 83414142, así como lo hizo Castro. Igualmente Juanes, que dice: hola, excelente programa. Nosotros como transportistas de carga lo hemos vivido en carne propia. Aparecen transportistas que nunca habían tenido ni un camión y aparecen con 10 o 15 camiones y nos abaratan el precio del flete. Y apague y vámonos. Esto es parte de la competencia desleal. Ricardo Monge: don Edgar, ojalá los políticos y aspirantes a la presidencia escuchen las prioridades que se deben resolver desde ayer. Envíeme el documento, dice Ricardo Monge, con muchísimo gusto. Claro que sí. Y vamos a ver por acá. Dice por acá, vamos a ver. Buenos días, envíeme el documento, dice Roberto. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy Anaí de Quepos. El dólar baja y los precios para la sobrevivencia del ciudadano es cada día más alta y más alta y más alta cada día. ¿Cómo se llama la obra del circo? Pregunta Anaí desde Quepos. Vamos a ver el teléfono que termina en Fabio Cordero, el 3343, nos dice: envíeme el documento. Con mucho gusto, Fabio. Guadalupe también nos dice: envíeme el documento. Muy preocupada, ¿cómo es posible que no den ese dinero cuando la pensión, bueno, está hablando de las pensiones, ese es otro tema. Juan Félix Ramírez: envíeme el documento. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero: saludos cordiales a don Welmer Ramos. Es urgente fortalecer el sector agropecuario para dinamizar la economía de nuestra zona rural. Me envían el documento, por favor. Sergio Aguilar Solano: buenos días, don Edgar, excelente tema. Lo felicito. Perdón.
¿qué opinión tiene el señor expositor de la declaración en la Asamblea Legislativa de que el famoso Choreco, asesor de Chávez, quiso introducir $10 millones y presionó al puesto de bolsa del INS? ¿De dónde vendrá tanto dinero?, se pregunta el máster Sergio Aguilar Solano, y hace la pregunta. Doña Giselle Sánchez, como siempre atenta a lo que sucede acá en Horizonte, nos envía un saludo y pide el artículo con mucho gusto. Luis Mesa también le vamos a estar enviando el artículo. Viene por acá el licenciado Marco Badilla Chavarría. Buenos días, muy atento a don Welmer. Que no nos engañen, las estadísticas lo demuestran. Los últimos 3 años han sido el peor desastre de la historia criminal del país. Droga, blanqueo, armas, asesinatos, ausencia policial en puestos estratégicos, entre otros. El crimen organizado ha crecido desmedidamente. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es urgente el cambio. Los felicito por el programa. Me envían el documento, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría. Don Welmer, le cedo un minuto para que usted haga una especie de cierre y luego venimos nosotros con nuestra reflexión final. No, darle las gracias. Es un tema que lo tenemos que enfocar desde esta perspectiva, desde lo que es la enorme competencia desleal, la distorsión de los mercados, la destrucción del empresario honesto costarricense a partir de la rentabilidad que está dando el lavado y el control territorial. A eso se suman otras cosas que no he dicho con enorme preocupación. El Banco Central hace 2 años atrás quiso hacer un estudio de riesgo del otorgamiento de créditos en el país y de inmediato le cayó encima la SUGEF y le dijo: usted no puede ver estadísticas de las personas y cruzar estadísticas. Usted, y de inmediato la asociación bancaria y todo el grupo financiero le cayó encima al Banco Central y le dijo: no puede ver cifras de manera individualizada. Incluso se sumó la Agencia de Protección de Datos del Estado, diciéndole al Banco Central que no, ¿por qué no puede ver el Banco Central y cruzar y poder determinar qué está pasando con las transacciones financieras y si son todas lícitas o no? Yo diría que hoy más que nunca tiene que hacerlo. Y el otro asunto es que aparecieron proyectos de ley de inmediato en la Asamblea Legislativa para prohibirle al Banco Central, porque la Sala Cuarta le dio la razón y le dijo al banco que sí podía ver los datos. Aparecieron proyectos de ley para prohibirle de manera tajante al Banco Central. Entonces, aquí como que hay una articulación en el sentido de que en medio de una crisis de lavado, en medio de una crisis de seguridad, hay una serie de actores que pretenden que la opacidad sea la que impere en las transacciones financieras. Todos los que trabajamos de manera honesta no tenemos ningún problema para que un ente que no va a divulgar datos individuales, pero que sí va a verlos, los pueda analizar y pueda determinar dónde hay cosas feas. Bueno, eso es de preocupación también. Bueno, esto era sencillamente una reflexión. Don Edgar, muchísimas gracias por su programa. Un abrazo a todos y todas quienes nos escuchan. Gracias. Gracias a usted, don Welmer. Don Alexis Calderón Villalobos le dice: gracias a don Welmer por informarnos y educarnos en una materia tan sensible para la vida socioeconómica del país. Nuestra reflexión final. Vamos con nuestra reflexión final. El análisis del licenciado Welmer Ramos nos invita a mirar más allá de cifras aisladas de violencia o noticias alarmantes. Nos urge a comprender que la seguridad de un país no es solo una función policial, sino una expresión de la capacidad estatal para proteger, regular, invertir y acompañar el desarrollo de su gente. El llamado a la acción es claro. Un Estado debilitado permite el avance del crimen, pero un Estado fuerte, con presencia territorial, inteligencia, justicia y cohesión social, puede limitar y revertir esa dinámica. Costa Rica tiene recursos, talento y talento humano para responder. Lo que requiere ahora es voluntad política, estrategia y un pacto social que restituya la fortaleza institucional perdida. Nosotros nos vamos, amigos, deseándole a ustedes un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, pásenla en familia, recuerden, paz, respeto y tolerancia para todas las personas,
se vale pensar diferente y es más, nos encanta la gente que piensa diferente. No permita usted que lo lleven como rebaño, que si no dice sí a lo que algunos quieren imponerle, usted estará del lado de los incómodos de ese país. No, su criterio vale la pena. Nos vamos, amigos, buenos días y hasta pronto. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Nuestro lugar.